Ya, iniciamos entonces la clase 10 del curso, que estamos ya en este módulo 2 que es embalse y particularmente estamos focalizando lo que es la materia de embalses a lo que es una central hidroeléctrica. Entonces estamos analizando nosotros lo que es la oferta y la demanda y particularmente partimos analizando lo que es la oferta, ¿cierto? Y dentro de la oferta tenemos todo lo que es todo lo que es el recurso hídrico. Y el recurso hídrico nosotros sabemos que eh, en este caso la oferta para el embalse son los caudales de agua, ¿cierto? Los caudales de agua que provienen del río y que esto a su vez provienen de lluvias, ¿cierto? De precipitaciones, ya sea de manera directa, o sea que esté lloviendo sobre la cuenca y esa cuenca haga que escurra el agua de manera superficial o subterránea hacia el cauce principal, ¿cierto? O bien puede ser de manera indirecta a través de la nieve, ¿cierto? Y que puede ser que se acumule nieve en los periodos de invierno y luego en verano esta se convierta en agua, ¿ya? Por lo tanto, es relevante analizar los datos fluviométricos para saber cómo es el comportamiento y el régimen de caudales de una cuenca. Y por otro lado, es importante conocer los datos de lluvia, porque finalmente los datos de lluvia son los que alimentan el río, ya sea en invierno, a través de la nieve, perdón, o de manera directa a través de la lluvia. Em, También, cuando no se tienen datos de caudales, ya hay estaciones que algunas veces dejan de funcionar o los datos no son muy fidedignos o etcétera, muchas veces se utilizan los datos de precipitación directamente para poder hacer, digamos, una conversión a caudal. O sea, a través de la precipitación se puede determinar cuántos son los caudales, ¿cierto? Se pueden estimar los caudales. Y con esa estimación de caudales se puede considerar como datos fluviométricos y después trabajarlos para determinar la oferta de un embalse, ¿ya? O sea, directamente nosotros utilizamos los datos de caudal, los fluviométricos, para dimensionar obras, para determinar los caudales mínimos, máximos, medios, medios mensuales, medios anuales, etcétera. Y los datos de lluvia sirven para poder determinar datos fluviométricos cuando no tengo información, ¿ya? Se transforma la lluvia en caudales, o bien sirve para determinar también crecidas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer con estos datos, primero, tenemos que analizar si es que los datos son lógicos, ¿ya? Porque nos pueden dar un montón de información las estaciones, ¿cierto? Que tenemos instaladas en nuestro punto donde queremos hacer un embalse. Pero muchas veces no, la información viene incompleta o inmediatamente nosotros podemos saber que no está bien esa información, ¿ya? Que algo extraño trae, que no nos sirve. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer con los datos de una estación es determinar si son buenos datos, si nos van a servir, ¿ya? Entonces, para determinar la lógica de los datos, de que estos están correctos, necesariamente tenemos que analizar los datos uno a uno. Y por sobre todo, tenemos que tomar los datos de la estación, de nuestra estación de interés, y poder utilizarla con alguna otra estación como una especie de cuadro comparativo. O sea, si nosotros tenemos nuestra cuenca, a ver, debía haberla hecho al revés en realidad. Si nosotros tenemos nuestra cuenquita acá, ¿ya? Ahí está la cuenca, ahí están los aportantes, el cauce principal. Y nosotros supongamos que queremos instalar, obviamente aquí está dibujado a una escala minúscula, ¿cierto? Pero una cuenca es algo gigantesco. Queremos instalar ahí nosotros nuestro embalse. Ahí vamos a instalar nuestro muro y el agua, obviamente vamos a proyectar que se va a inundar de esta manera. Esto va a ser la superficie de inundación de la cuenca, ¿ya? Pero supongamos que yo no tengo datos, o los datos que tengo acá, mejor dicho, son datos que son los datos que necesito para poder instalar mi estación. No necesariamente tiene que estar justo donde va a estar el muro. Puede ser que la estación esté un poquito más arriba, esté un poquito más al lado, ¿ya? Pero si no tengo, perdón, si esos datos no me dan confianza, los datos de caudales, los datos fluviométricos,
yo puedo utilizar distintos métodos para verificar que esos datos estén buenos o para complementar en el caso que me falten datos. ¿Qué puedo hacer? Utilizar una estación que esté más lejos, pero que tenga datos más completos, dentro de la misma cuenca. O incluso puedo utilizar los datos de una cuenca adyacente. Puedo utilizar una estación, por ejemplo, que esté en esta cuenca. Y con ello puedo verificar que mis datos estén correctos. Entonces lo primero que tengo que hacer es que de esa estación que yo voy a utilizar, supongamos que es esta estación de aquí, esa va a ser mi estación que yo voy a determinar cómo están esos datos, ¿cierto? Yo voy a utilizar una estación patrón, que la estación patrón se le denomina a la estación que yo voy a utilizar como base para mi estudio, o más que como base, como comparación para mi estudio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta estación de aquí arriba yo le creo. Esta estación tiene un registro completo de datos. ¿Ya? O sea, recuerden que nosotros habíamos visto en los datos de las estaciones anteriormente, en la última clase, que habían datos que tenían simbología, arroba, asterisco, etcétera, y que eso era que no tenían datos completos, o habían meses o años completos sin datos. Entonces nosotros podemos utilizar esta estación patrón, que tiene un registro completo de datos. Y con ello podemos analizar los datos uno a uno entre mi estación base y mi estación patrón. Y con ello puedo rellenar con los datos de la estación patrón en la estación base, y al tener ese relleno estadístico puedo tener una estadística completa de mi estación base que me permita hacer un estudio adecuado hidrológico para determinar cuánto es la oferta hídrica real, o por lo menos cercana a la realidad. ¿Ya? La herramienta para determinar que existe consistencia entre la estación base y la estación patrón es que, lógicamente, supongamos el siguiente caso. Supongamos que mi río tiene esta forma, ¿ya? Aquí está el mar, todos los ríos desembocan en el mar, ¿cierto? Y acá está la cordillera. Y supongamos que yo estoy proyectando, esto es gigantesco, ¿cierto? Yo aquí lo estoy haciendo a una escala menor, pero supongamos que aquí yo quiero instalar mi muro. Ahí lo voy a instalar mi muro, para acumular agua hacia arriba. Ese va a ser mi embalse. Por lo tanto, yo necesito los datos de una estación que está ubicada en este punto, pero tengo datos incompletos, ¿ya? Por lo tanto, voy a utilizar como estación patrón una estación que está mucho más arriba y más cercana a la cordillera. Estamos dentro de la misma cuenca y estamos prácticamente dentro del mismo régimen de comportamiento hidrológico de la cuenca. El comportamiento del agua es similar en toda la cuenca. Por lo tanto, si aquí, en este punto, nosotros por intuición sabemos que lo que precipita en la cordillera no es lo mismo que precipita en la zona central. Por lo tanto, si precipita en este punto, no sé, 10 milímetros de agua en un día cualquiera, ¿cuánto esperan ustedes que precipite en la otra estación, en la misma cuenca, pero que está más alto, más cerca de la cordillera? ¿Cuánto esperan que precipite? Inventen un número. ¿Va a precipitar más o menor? No, más, profe. No le escuché bien, perdón, de nuevo. Más, profe. Más, ¿cierto? O sea, todos sabemos que en la cordillera, cuando de repente está lloviendo acá en Talca o en San Clemente, uno mira para la cordillera y la cordillera hay tormenta, ¿cierto? O sea, es de esperar que, no sé, en la cordillera, vamos a inventar un número, esté precipitando en ese mismo momento 100 milímetros. ¿Ya? El otro día está precipitando, no sé, 25 milímetros en nuestra estación de interés, que es la estación base, y es de esperar también de que ahora aumente
la precipitación en la estación que está arriba en la cordillera y que ahora esté en 190 milímetros precipitando. O sea, fíjense que aumenta la precipitación en la estación base que está registrando, y lo mismo va a pasar, que va a aumentar lo que está precipitando en una estación en la cordillera. En la cordillera, ¿cierto? Por lo tanto, existe una relación directa entre que si un día llueve más en esta estación base, es lógico pensar que en la estación patrón también va a llover más, ¿cierto? O si llueve menos en la estación base, en la estación patrón también va a llover menos. Pero sin embargo, hay una relación que puede considerarse lineal. Y eso es lo que representa esta curva de análisis de consistencia, que se denomina curva doble masa acumulada. Se van sumando las precipitaciones de todos los días de una estación, que en este caso la estación base sería la estación Chillán Viejo, y la estación patrón, que sería la estación Coihueco. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Si yo comparo estas dos estaciones, la estación base y la estación patrón, y me doy cuenta de que la relación que existe entre mis dos estaciones es una línea recta, significa que hay consistencia entre las dos estaciones. O sea, si en un lado aumentaron los datos, o sea, los datos de precipitación, en la otra también aumentaron. O si disminuyen, en la otra también disminuye. El problema se generaría cuando esto deje de ser una recta. ¿Ya? O sea, si en algún momento yo aquí vengo con una recta y esto tiene un quiebre, significa que ahí hay un error en la consistencia. Y por lo tanto eso me ayuda a identificar que tengo algún error o hay algún dato erróneo, algún dato no registrado, algún dato que está mal registrado. Y lo puedo corregir. ¿Cómo lo corrijo? Haciendo que esta consistencia, este análisis, ¿cierto?, siempre sea una línea recta entre ambas, que siempre exista esta consistencia entre ambas estaciones. Como les decía, el método de corrección de datos puede ser para dos estaciones en una misma cuenca con el método de consistencia, o bien puede ser para dos cuencas cercanas, no necesariamente tiene que ser la misma cuenca, puede ser una cuenca que está al lado, ¿cierto? Pero que tiene que cumplir ciertos requisitos para poder relacionarla. Y estos requisitos que tienen que cumplir son de régimen, o sea, tienen que tener más o menos el mismo comportamiento de caudales, tienen que estar esas dos estaciones más o menos a la misma cota, ¿ya? Y tienen que tener áreas más o menos similares, ¿ya? Áreas, me refiero al área de la cuenca. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Por mi parte, no, profe. Ya. El resto hable ahora. Está súper claro, profe. Ya. Una vez yo tengo los datos corregidos o me doy cuenta al hacer el análisis entre mi estación, que es la que me interesa, ¿cierto? La que está aquí, la estación base, que es la estación que está más o menos donde yo voy a instalar el muro, y utilizo una estación patrón, que es una buena estación que está llena de datos, que todos los datos están bien registrados, ¿ya? Y determino que el análisis de consistencia me está dando esta línea recta, ¿cierto? Que tengo consistencia entre los datos. Entonces, puedo meterme ya a hacer análisis estadístico. Ya puedo decir que mis datos están correctos. Están bien. ¿Por qué se me sale esta cosa? Dame un segundo, chicos, para ver qué pasa aquí. Si esto ya lo había corregido ya y sigue con problemas. Espérense un cachito. Ya. Entonces yo con eso puedo organizar mis datos, ¿cierto? Aquí nosotros estamos trabajando con datos de precipitación, ¿ya? Que la gracia de los datos de precipitación es que pueden ser considerados tienen un nombre, espérense, déjenme acordarme cómo es que se llama eso. Pueden ser considerados de forma no importa, lo voy a explicar con palabras.
Es como, por ejemplo, contar manzanas, ¿ya? O sea, ustedes pueden decir, yo les puedo decir, por ejemplo, preguntar para un registro de datos, ¿cuántos días del año precipitó entre 0 y 20 milímetros? Entonces, ustedes eso lo pueden discretizar, esa es la palabra. Ustedes lo pueden discretizar. Pueden contar el número de observaciones que precipitó entre 0 y 20 milímetros en un año. Ustedes pueden decir, mire, dentro del año 2021 precipitó no sé, entre 0 y 20 milímetros, precipitaron 100 días. Precipitó el 3 de marzo, el 8 de marzo, el 9 de abril, el 10 de abril, el 15 de abril, después nos vamos a mayo, ¿me entienden? Y pueden contar los días que tuvimos esas precipitaciones de manera discreta. ¿Ya? Entonces yo puedo organizar esos valores y, por ejemplo, supongamos que en este cuadro yo tengo el régimen o más que el régimen, perdón, tengo la distribución de comportamiento de las precipitaciones durante un año. Entonces, en esta estación que estamos analizando aquí, una estación pluviométrica, entre 0 y 20 milímetros tenemos 4 días que precipitaron. Entre 20 y 40 milímetros tenemos 18, entre 40 y 60 hay 43 días que precipitaron entre 40 y 60 milímetros, entre 60 y 80 hay 30 y tanto, etc. Entonces yo puedo utilizar una función que en probabilidad... ¿Ustedes tuvieron probabilidad o no? Vimos un Más o poco de menos. probabilidad en estadísticas, profe. ¿Tuvieron una estadística? Sí, tuvimos estadísticas. Ya, entonces vieron funciones de densidad de probabilidades. No, vimos probabilidades como lo básico. Ya, ya, entonces no me voy a detener mucho en esto. Eh, Se puede ordenar y utilizar una función de densidad de probabilidades que se llama, ¿ya? Que lo que permite es esa función es que a través de una función f de x pueden determinar cómo se comporta la distribución de, en este caso, probabilidades de mi estación, ¿ya? Esto me sirve para poder generar una relación estadística de cómo, se plantea de la siguiente forma. Con esto yo puedo saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento. O sea, yo con esto puedo decir, ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad que precipite entre 40 y 60 milímetros en esta estación? ¿Cuál es la probabilidad que precipite más de 160 milímetros de agua en esta estación? ¿Se entiende? O sea, llevo las observaciones de la cantidad de días de todo el registro que tengo. Aquí yo les dije en un año, pero pueden ser 80 años de datos. Y puedo graficar eso, tirar una función, que hay distintos tipos de funciones. Ustedes habrán escuchado en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Ahí mismo en el curso de estadística, que hay, no sé, 100 funciones de probabilidades, la Gamble, la Gauss, etc. Dice, es una función que lo único que hace es representar a los datos. Y con esa función yo puedo determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un suceso. El suceso puede ser que precipite 40 milímetros, que precipite más de 40 milímetros, que precipite entre 40 y 60, ¿me entienden? Entonces, por lo tanto, eso a mí me va a servir para determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un un evento de lluvia. Y esos eventos de lluvia se relacionan directamente con los eventos de caudal. Entonces, finalmente, lo que me permite determinar este análisis estadístico es saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de un cierto caudal. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos, ¿se acuerdan cuando vimos la fotografía de la taguía que se la llevaba el río, ¿cierto? En una de las crecidas. Acá se tuvo una crecida de 2.600 metros cúbicos por segundo. Entonces, este análisis estadístico me permite determinar cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento de 2.600 metros cúbicos por segundo. Ahora, yo no voy a analizar la probabilidad de que justo haya un caudal de 2.600 metros cúbicos por segundo, sino que voy a determinar cuál es la probabilidad de que se genere un caudal de a lo menos 2.600 metros cúbicos por segundo, de 2.600 para arriba, de 2.600, 2.007, 2.710, 2.009, 3.000, 10.000 metros cúbicos por segundo. Y obviamente esta probabilidad es muy baja.
¿Ya? Entonces, la normativa, o más que normativa, los métodos de diseño de estas cosas, de estas obras, ¿cierto? A mí lo que me exige, me pide que determine o diseñe, mejor dicho, los muros, por ejemplo, tanto el muro de la taguía como el muro de la presa, que la diseñe con un caudal para un cierto periodo de retorno. Y por periodo de retorno lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de que se genere ese caudal. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el caudal con un periodo de retorno de 10.000 años, la probabilidad de ocurrencia de un caudal que se genere una vez cada 10.000 años es de 1 partido por 10.000. ¿Ya? Espérense un poquito que estoy tratando aquí de conectar esta cosa. Yo no sé qué es lo que tiene tanto problema de conexión acá. No, se cae. Ay, Dios mío. Voy a tratar de nuevo, a ver. Voy a desconectar este y a conectarlo de nuevo. A ver, acá. Y ahí se conectó, ahora vamos a ver que se mantenga conectado. Vamos a salir de nuevo, yo creo. A ver. No, se salió. Casi. Ya. A ver, lo voy a tratar de resolver de otra forma. Espérenme un cachito. Necesito dibujar, si no, no me sirve esta cosa. Denme un segundo, ¿eh? Ya, no hay caso. No tengo pizarra, chiquillos. No tengo ninguna aplicación de dibujo acá. Dios santo. Ya, bueno. Vamos a dejar ahí un rato descansando. Ya, entonces,
Si yo diseño, por ejemplo, y digo, ¿cuál es el caudal de periodo de retorno de 10.000 años? Significa que la probabilidad de que ese caudal se genere es de 1 sobre 10.000. O sea, si yo tengo los datos de caudales, digamos, medios anuales, ¿cierto? Y tengo 80 años de datos, porque tengo 80 datos, ¿cierto? Si tengo 80 años de datos, tengo 80 datos de caudal medio anual, que es netamente tomar los caudales de todo el registro que se tenga durante un año y promediarlo. Es el caudal medio de un año, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de o cuál es el valor de caudal con una probabilidad de ocurrencia de 1 sobre 10.000 años. Y eso es 1 dividido 10.000 y multiplicado por 100 para llevarlo a probabilidad. O sea, sería 1 sobre 100. O sea, yo estoy buscando aquel caudal que suceda o que tenga una probabilidad de un 0,001%, lo cual es bastante bajo y es poco probable que suceda. Por lo tanto, un caudal así de poco probable, va a ser alto. Y eso fue lo que pasó acá cuando se hizo la taquilla. Se diseñó para no sé, un periodo de retorno, por ejemplo, de 500 años, de 1000 años. Por lo tanto, se determina dentro de mi análisis estadístico cuál es el caudal asociado a un periodo de retorno de 1000 años. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de las precipitaciones. Fíjense que las probabilidades son 1 menos f de x. Por lo tanto, f de x es 1 menos el f de x es la función de probabilidad. Y p es la probabilidad. Por lo tanto, si f de x es 1 menos p, ¿cierto? Y la probabilidad es de 0,01, estamos hablando que la probabilidad que ocurra algo perdón, el valor de precipitación para una lluvia que ocurra con una probabilidad del 0,01% debe estar por acá. O sea, estamos hablando que sería una precipitación gigantesca, que es muy poco probable que suceda. A mayor probabilidad, ¿cierto?, de ocurrencia, obviamente la precipitación o el caudal, dependiendo de cuál estemos analizando, va a ser menor, po. O sea, si algo tiene una probabilidad de un 50%, es lógico pensar de que sucede cada 2 días, ¿cierto? Porque tiene una probabilidad del 50%. O cada 2 años, en el caso que estemos analizando datos anuales. ¿Ya? Ahora bien, una vez yo ya puedo determinar mi estadística de caudales, que esa estadística de caudales yo la traigo desde el pasado, pero me va a servir para llevarla al futuro y poder proyectar obras, ¿cierto? Yo voy a poder determinar cuál es el régimen de caudales asociados. Y con eso voy a poder generar, digamos, determinar cómo es el comportamiento del recurso hídrico en la cuenca. ¿Bien? Entonces nosotros podríamos graficar en un año cómo se comportan los caudales medios mensuales, por ejemplo. Y supongamos que para esta estación, fíjense que el caudal medio mensual para el mes de abril es de 20 metros cubos, para el mes de mayo es de 45, para el mes de junio es de 78, etcétera, ¿cierto? Estos son los caudales medios mensuales. Y fíjense la forma que tiene el régimen de caudales, la curva de variación estacional que se denomina. Fíjense que tiene dos picos, que está en julio y en noviembre. Si yo les mostrara este gráfico a ustedes, ¿qué podrían decir al respecto? Hagan conclusiones. ¿Qué podrían decir al respecto de este gráfico? ¿Cuál era la pregunta, profesor? A partir de ese gráfico de curva de variación estacional, ¿qué podrían concluir? Que si el mayor pico está en noviembre, hay que construir la presa en base a cuánto llueve en noviembre. No, no va por ahí. No, no va por ahí lo que les estoy preguntando. Miren el gráfico. A mí me interesa que miren el gráfico nomás y que me hablen de los caudales. ¿Qué les llama la atención? Que va en aumento, llega a un punto y después empieza a bajar. Ya. ¿Y dónde está el aumento? En noviembre. O sea, a partir de abril.
¿Qué quiere decir eso? Que en noviembre este es uno de los caudales más altos. Oh, Dios mío, está mal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los caudales más altos están en noviembre? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en esta cuenca? ¿De qué se alimenta esta cuenca? Debiera ser más, más de hielo. De hielo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir esto. Si los caudales más altos están en los meses de noviembre, que es este caso, significa que esta cuenca se alimenta principalmente de los deshielos. O sea, tiene un régimen prioritariamente nival. Y fíjense que el otro pic está en julio, que obviamente uno tiende a pensar que en julio es por la lluvia. O sea, la crecida de esta cuenca, ¿cierto? De los caudales de esta cuenca es por los caudales, perdón, es por la lluvia del mes de julio. En el caso de que acá, como tenemos un pic en noviembre, más alto debido a los de hielo, más alto que el de la lluvia en julio, a este régimen se le llama nivo pluvial, porque tiene el pic debido a la nieve y el segundo pico, digamos, más bajo es por la lluvia, ¿cierto? Entonces se le denomina nivo pluvial, porque existen dos pics debido a los de hielo y a las lluvias, pero el de hielo es principal, por eso que se llama primero nivo y después pluvial. Si fuese al revés y el pic de julio fuese más alto que el de la nieve en noviembre, se llamaría pluvio-nival, al revés. Si tuviera solamente un pic, ya sea en julio o en noviembre, ¿cierto? Se le llamaría régimen directamente pluvial o régimen nival. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué, profe? A ver, ¿dónde? Una pizarra web. Ah, ya, entonces me da la posibilidad de rayar con el mouse por último. Gracias, Álvaro. Ah, pero tengo que entrar aquí. Ya, bueno, lo voy a dejar ahí por ahora. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya analizado el comportamiento de régimen de caudales de una cuenca, lo que nos queda ahora es definir cuáles son las variables de la demanda sobre esta cuenca. Ya tenemos nosotros las variables de la oferta, ahora nos queda determinar cuáles son las variables de la demanda. ¿Ya? Y por un lado, nosotros tenemos varias consideraciones dentro de la demanda y una de ellas es la evaporación. ¿Qué es la evaporación? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Qué sería la evaporación? Ahí lo voy a dejar para que no lean para abajo. ¿Qué sería la evaporación? El agua que en el embalse se evapora por el sol, por la alta temperatura. Perfecto, ¿cierto? Eso es la evaporación. Entonces el volumen asociado a la evaporación no es otra que la superficie, ¿cierto? La superficie de inundación del agua del embalse por la lámina de evaporación. O sea, si ustedes, por ejemplo, hacen el experimento de llenar un balde con agua y lo dejan al sol, bueno, lo miden primero y supongamos que tienen 20 centímetros de agua dentro del balde en la mañana, lo dejan al sol, vuelven a buscarlo en la tarde y tienen 10 centímetros. O sea, el nivel de agua descendió 10 centímetros. Y si lo multiplican por el área de este balde, van a tener el volumen de agua que se evaporó. Para un embalse es exactamente lo mismo. Y obviamente esa es una salida, es una demanda. No directamente que satisface a los regantes o que satisface a una central hidroeléctrica, no. Pero sí es una variable dentro de la demanda. Es agua que se perdió debido a la evaporación. ¿Ya? Ahora, es bien complicado analizarlo, no es tan sencillo como decir, perfecto, es la lámina por el área. Lo difícil es determinar la lámina e incluso el área. Porque recuerden que la forma que tiene el agua y la superficie de inundación, me falta que me compré computador, chiquillo, me falta la mitad de los programas.
Eso no, me iba a meter a Google y no lo tengo acá. ¿Ya? Entonces, obviamente, a medida que disminuye la lámina de agua, el área va variando. Entonces, no es tan fácil relacionar la columna de agua con el área, la lámina de agua con el área, ¿cierto? De manera tan directa. Se tiene que generar un modelo matemático para determinar en función de la temperatura y otras condiciones cómo va variando esa lámina de agua, y de la radiación solar, por cierto, cómo va variando esa lámina de agua y cómo va variando esa área. Y con eso yo puedo determinar cuál es el volumen asociado a la evaporación. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, pero ahí lo que usted decía, ¿cómo lo haría? No sé, entiendo lo que dice que, no sé, una cuenca es súper irregular, por así decirlo, la superficie que genera el agua. ¿Cómo lo hace para calcular ahí? Es que eso es lo que le digo que tiene que ser modelado. O sea, no es tan sencillo como tener una relación directa. O sea, de forma académica, nosotros lógicamente podríamos decir, ya perfecto, el área es constante. O a lo mejor podríamos dar una función del área, una función, un polinomio que relacione el área en función de la profundidad del nivel de agua, por ejemplo. ¿Me entienden? Me parece que por aquí. Oh, perfecto, por fin. O sea, no sé, por ejemplo, nuestra cuenca, nuestro río, nuestro muro, y ahí está la superficie de inundación. A lo mejor está la superficie de inundación para una condición 1, y nuestra superficie de inundación para una condición 2 es así. Entonces a lo mejor podríamos decir, ya perfecto, el área es una función que varía con la altura del nivel de agua dentro del embalse, en el muro. Y esa función puede ser un polinomio, por ejemplo, no sé, voy a inventar algo, 3,5 altura al cubo más 200 altura al cuadrado más 10 altura más 5, por decir algo. Entonces, para cualquier valor de altura en el muro, yo inmediatamente puedo saber cuánto es el área de inundación. ¿Entienden? Mientras que la función de la lámina de agua, que aquí aparece como H sub EB, que es la lámina de agua que se evapora, también es una función. Y es una función que depende de la temperatura, de la radiación solar, de otras condiciones topográficas, por ejemplo, etc. Y con eso yo puedo determinar cuál es el volumen de evaporación. O que yo lo llamo mejor así, volumen de evaporación. ¿Se entiende, Álvaro? Sí, más o menos, profe. Es que en realidad no sé si será eso mi duda. Lo que pasa es que yo pienso, me imagino que las paredes de la cuenca, bueno, son irregulares. Y con el mismo paso del agua o la acumulación del agua se debe erosionar en algún momento. Sí. Entonces igual debe ir cambiando, por así decirlo, la superficie. No sé, si de un año a otro llegara a un mismo nivel en un cierto periodo y yo quisiera sacar, yo podría decir, el mismo volumen el que bajó, pero puede que no, porque a lo mejor se erosionó la pared y cambió de forma, por así decirlo, el contorno. No sé. Claro, pero no te va a generar mucha diferencia tampoco. O sea, en estricto rigor, cuando tú llenas el embalse por primera vez, tú ya erosionaste todo. Con maquinaria, tú ya dejaste todo erosionado, dejaste todo eso como roca, viva. Ni siquiera tierra. O sea, pura roca. Sacaste hasta la tierra. ¿Entiendes? Entonces después con el tiempo, claro, puede cambiar la topografía de la zona de inundación, puede cambiar, pero es poco, es muy poco. De hecho, si tú te fijas, yo creo que todos aquí conocen el lago Colbún. ¿Y ustedes se han fijado que en el lago Colbún hay algo así? Espérense. En la orilla del lago Colbún es así, ¿cierto? Y obviamente dependiendo de la época del año, tiene una cierta cantidad de agua, o si está más en invierno, tiene otra cantidad de agua, ¿cierto? ¿Y se han fijado que en el lago Colbún hay unas cositas así? Sí, profe. Son unas Sí, profe. regletas, son unas regletas, ¿cierto? Y esas regletas están graduadas y sirven para ver dónde está el nivel de agua en esa regleta.
¿Ya? Y supongamos que de aquí a alguna referencia, por ejemplo, supongamos el fondo del lago, que obviamente ellos tienen todo esto topografiado, ellos dicen, ya, esta regleta que está aquí, ¿cierto? Te está marcando con respecto al fondo del lago, te está marcando que ahí hay 10 metros de altura. Y en esta regleta, donde está el nivel de agua en este momento, te está marcando ahí 90 centímetros. Por tanto, la altura total con respecto del agua, con respecto al fondo, a mi referencia, da lo mismo que referencia me haya dado, es 10,9 metros. Y ellos, de acuerdo a la topografía, tienen una relación directa en que al saber la altura del nivel de agua con esa regleta, inmediatamente pueden determinar cuánto es el volumen almacenado. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo Entonces, multiplican por un área. no necesariamente, a lo mejor eso ya ellos lo tienen determinado, el área. Que eso es lo que le estoy explicando a Álvaro, que el área no cambia. El área es más bien fija. Entonces ellos pueden determinar el volumen inmediatamente relacionándolo con la altura del nivel de agua con respecto a alguna referencia. Una referencia que ellos ya la hicieron desde un inicio, que puede ser el fondo del canal, puede ser una cota X, puede ser un punto de referencia, un PR, puede ser cualquier cosa. Y ellos pueden saber inmediatamente, con solo ir a mirar la regleta, el nivel de agua en la regleta, en cada una de las regletas pueden saber inmediatamente cuál es el volumen asociado de agua almacenado. Inmediatamente. ¿Estamos? Y es importante esa pregunta, esa duda que tiene, porque más adelante también lo vamos a retomar eso, porque tiene esta función, sirve también para determinar cuánto es el volumen que va a tener almacenado en algún momento el embalse, y con eso yo voy a poder determinar el dimensionamiento del muro. ¿Ya? ¿Estamos más claros ahí, o no? Sí, profe. Sí. Con el ejemplo de la regleta, caché un poquito. Ya. A los que no lo han visto, busquemos. Regleta embalse Colbún, lago Colbún en realidad, pero a ver si aparece algo por ahí. Sí, me parece algo y tenía fotos de esto, pero no lo busquemos por embalse. Lago Colbún. Yo tenía fotos de esto, pero no sé dónde están, chiquillos. No aparece nada. Ya, no importa. Sigamos con lo nuestro. Ya, entonces ahí nosotros ya tenemos lo que es el volumen de evaporación. Otra demanda es el volumen de riego, que ya esa es una demanda directa, ¿cierto? Esa es una demanda que me la determinan los regantes. Entonces, yo voy a tener agua abajo del embalse, voy a tener un montón de regantes que van a estar comprando agua. Y para poder determinar cuánto es la cantidad de agua que necesito para satisfacer esa demanda, o sea, cuánto es ellos me están solicitando, me están demandando de agua de manera mensual, no necesariamente todos los meses, porque en invierno los regantes no riegan, los regantes riegan en primavera-verano, ¿cierto? Entonces en invierno y otoño no voy a tener, no me van a demandar agua. El volumen de riego, sin embargo, también se calcula, y no se calcula tan directo como que me diga un regante, yo necesito 2 litros, otro 3, otro 5, no. Hay que determinarlo, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no he hecho ningún negocio con los regantes. Yo aquí recuerde que yo estoy en la etapa de diseñar esto. Y aquí yo no tengo comprometido ningún contrato con los regantes. Por lo tanto, yo tengo que estimar cuánto van a ser lo que me van a demandar los regantes. Y para determinarlo, como yo no sé cuánto me va a pedir don Juan, don Pedro, don Luis, no sé cuánta agua me van a pedir, yo tengo que estimarlo. Y lo tengo que estimar en función de datos. Y esos datos que me van a permitir determinar cuánta es el agua que me van a exigir para regar, va a depender de un montón de factores. Va a depender del tipo de cultivo. Va a depender de cómo transpiren las plantas, estos cultivos, que se llama evapotranspiración. Va a depender también de la precipitación efectiva. Y la precipitación efectiva es aquella precipitación que cae directamente sobre los cultivos. Entonces, si ustedes necesitan que un cultivo se riegue con 100 litros de agua,
y resulta que justo ese día me precipitaron 50 litros de agua, ya no necesito 100, necesito 50 nomás desde el embalse para poder regar mi cultivo, ¿se entiende? Por eso se le llama precipitación efectiva. Es como un riego natural, por así decirlo, del cultivo, gracias a la lluvia. Depende también de la humedad del suelo, ¿cierto? Si el suelo está muy seco, lógicamente voy a necesitar más agua para que tenga la humedad adecuada para poder crecer el cultivo. Y va a depender, lógicamente, también de la eficiencia de riego, porque obviamente yo puedo transportar agua para llevársela a los regantes, pero si los regantes pierden el 80% del agua en el puro viaje, porque utilizan el método ¿cómo se llama?, de riego botado, y ahí se pierde, no sé, la mitad del agua se pierde, que no alcanza a llegar al cultivo. Entonces eso es una baja eficiencia. O puede ser que tengan riego tecnificado, y el riego tecnificado utilizan un 100% del agua, se pierde muy poco quizás. Entonces la eficiencia de riego también es algo que tener en consideración. Y para determinar la tasa de riego, yo relaciono esos parámetros. Y la tasa de riego se determina como la evapotranspiración, o sea, lo que sale del cultivo. Esto lo voy a dibujar. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una sección del cultivo, un cultivo cualquiera, hay distintos tipos de cultivo, lógicamente. Supongamos que aquí tengo un testigo, como un pedacito de tierra con un cultivo aquí. Ahí, un arbolito, que yo saqué. Entonces la tasa de riego, o sea, la cantidad de agua que necesito entregarle a mi cultivo para que éste crezca, ¿cierto? Va a depender de la evapotranspiración, porque la evapotranspiración va a ser lo que esta plantita va a transpirar, el agua que va a perder debido a que el sol le está pegando. Por eso se llama transpiración, ¿cierto? El sol le pega y le hace transpirar y se pierde agua como evaporación, pero que se llama evapotranspiración, para no confundirla con la evaporación desde la superficie libre del embalse. Pero así como hay agua que se evapotranspira desde la planta, hay agua, lluvia que está cayendo. O que podría caer, ¿cierto? Y eso es la precipitación efectiva. Y que lógicamente me aporta a la planta, ¿cierto? La va a regar. Por lo tanto, la tasa de riego va a disminuir. Voy a necesitar menos agua para regar, ya que la lluvia hizo lo suyo, ya me ayudó a regar un poco. ¿Me siguen? Menos la humedad del suelo H, ¿cierto? Porque lógicamente yo tengo que asegurar que el suelo esté húmedo. ¿Cuánta humedad? ¿Un 50%, un 40%, un 30%? No lo sé. Pero tengo que tener humedad dentro del suelo. Y todo eso en función de la eficiencia de riego. Ese es el parámetro que está en el denominador, F. Es la eficiencia de riego. Entonces, finalmente, la tasa de riego va a ser igual a la evapotranspiración menos la precipitación efectiva menos la humedad dividido la eficiencia. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? No, profe. ¿Vamos bien? Deme un segundito y sigo. Ya. Entonces, la evapotranspiración
Porque ahora ya nosotros ya definimos la tasa de riego, y la tasa de riego depende de la evapotranspiración, la precipitación efectiva, la humedad y la eficiencia. Vámonos a analizar cada uno de estos parámetros con los que se determina la tasa de riego. Y tenemos la evapotranspiración, que la evapotranspiración se determina a través de esa ecuación, ¿ya? Donde la evapotranspiración máxima del cultivo es igual a la evapotranspiración potencial de ese sector por el coeficiente del cultivo. ¿Ya? A mí lo que me interesa determinar es la evapotranspiración máxima, porque esa va a ser lo que pierda, en este caso, la plantita, ¿cierto? Debido a la acción del sol, lo va a perder como vapor de agua, ¿ya? Y esa evapotranspiración máxima va a depender directamente de la evapotranspiración potencial del sector. Y en este caso, los coeficientes de cultivo, ¿cierto? Va a depender del tipo de cultivo. O sea, yo determino cuál es el cultivo, los cereales, las chacras, hortalizas, los cultivos industriales, empastados, frutales, etc. Y cuánto de ellos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el coeficiente para cada mes en el que yo necesito regar? Y el coeficiente de cultivo, derechamente tiene que ver con cuánta agua pierde o cuánta agua gana el cultivo durante cada mes en que debe ser regado. Entonces, aquí es donde yo les comentaba, ¿cierto? Que los cultivos son principalmente regados en primavera-verano. ¿Ya? Entonces, el cereal, por ejemplo, tiene un coeficiente de 0,7, lo que quiere decir que la evapotranspiración máxima va a ser un 70% de la evapotranspiración potencial del sector. Hay algunos que tienen un 0, o sea que las chacras en el mes de septiembre no evapotranspiraría, no perdería agua por la acción del sol. Y sin embargo hay valores también que son mayores a 1, hay mayores a un 100%. Y eso quiere decir que incluso aunque ustedes lo rieguen un poquito, el cultivo se va a secar. Por tanto, tienen que regarlo más aún. No sé si se entiende con las palabras como se lo estoy diciendo. Sí, profe, yo por lo menos entiendo. Ya. Cualquier cosa me van avisando, ¿no? Y la evapotranspiración potencial, nosotros ya vimos aquí para la evapotranspiración, ¿cierto? Vimos el coeficiente de cultivo y nos queda la evapotranspiración potencial, donde la evapotranspiración potencial en este caso es una función que depende, hay distintos análisis digamos, de distintos personas en la historia que han analizado estas relaciones y que dependen de distintos parámetros. ¿Ya? Algunos lo hacen depender, por ejemplo, de la radiación solar, otros de la temperatura, ¿ya? Otros incluso hasta del número de horas de sol. Ahora estas ecuaciones son a modo de que ustedes entiendan esta relación, pero no es algo que yo les vaya a preguntar directamente, calcúleme esto en función de esta ecuación, no va a ser así. ¿Ya? Así que eso pierda cuidado. Lo que me interesa graficar acá y mostrarles es que la relación para determinar el riego, ¿cierto? Depende directamente de ecuaciones matemáticas. ¿Cuánto es la evapotranspiración potencial de un sector, ¿cierto? En función de los parámetros, como la evapotranspiración, perdón, como el porcentaje mensual de la luz del día durante el año, temperatura, radiación solar, etc. La precipitación efectiva, y por precipitación efectiva se entiende, como les comentaba antes, que es la lluvia que cae directamente sobre el terreno. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la lluvia está cayendo sobre el muro, sobre mi embalse, pero hay lluvia también que está cayendo sobre los cultivos aguas abajo. Entonces son distintas las precipitaciones y ahí no hay que confundirse. Por un lado está la precipitación, ¿cierto?, que aporta a la oferta,
Y por otro lado está la precipitación efectiva, que también aporta la oferta, pero de manera distinta, porque se le resta la demanda, que es lo que está cayendo directamente sobre el terreno, sobre los cultivos. Y finalmente la humedad del suelo, que se le denomina humedad del suelo, la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. ¿Ya? Ahora, no sé, ustedes tuvieron mecánica de suelo, ¿no? Estamos teniendo. Estamos ¿Sí? teniendo, profe. Sí, ahora este semestre estamos teniendo mecánica solo. ¿Y laboratorios le han hecho? El No, laboratorio nada. no. Lo que pasa es que generalmente para medir la humedad del suelo, lo que se hace es que se saca el testigo del suelo, y un testigo es un cilindro, se mete un cilindro de fierro hueco al suelo y se saca una especie de cilindro de tierra, ¿cierto? Y ese se lleva al laboratorio. Y para medir la humedad del suelo, se mete a un horno. Entonces, ustedes imagínense que sacan un cilindro perfecto de suelo, de tierra, ¿ya? Que se mantenga uniforme, que no se separe, lo sacan desde algún punto del patio de sus casas, por ejemplo. Hay un instrumento, como les digo, para sacarlo, que es un cilindro hueco que lo succiona y lo saca. Ustedes lo pesan y les va a pesar, supongamos, 1,5 kilos. Y lo meten a un horno que tiene que trabajar durante todo 24 horas, y que lo que va a hacer es que va a evaporar el agua a ese suelo. Después, cuando saquen ese testigo del horno, después de un día que ha estado ahí calentándolo, ¿cómo creen que va a ser más pesado o menos pesado? Va a ser menos pesado. ¿Por qué? Porque ¿Por al qué? Al volver a... evaporar el agua disminuyó el peso. Pierde el agua, ¿cierto? Entonces, al perder el agua, ustedes pueden saber cuál es la humedad de ese suelo. En Profe, mecánica, deberían enseñarle a ustedes eso. Nos Dígame. enseñaron eso mismo, lo práctico, pero lo teórico no. no, O sea, profe, lo teórico, no lo práctico. lo Ya, vi, perdón, lo vimos, o sea, vimos la humedad, no del suelo, pero la misma operación que está diciendo usted como de laboratorio con testigos de hormigón. ya, perfecto. Claro. Pero Perfecto. era exactamente lo mismo. O sea, testigo de hormigón, se metía en un horno, se eliminaba el agua y se calculaba el porcentaje de humedad. Exacto. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? En este caso, claro, nosotros lo vemos con suelo porque estamos hablando de eso. Pero es lo mismo. Entonces, hay ecuaciones, ¿cierto? Y se determina la humedad, el porcentaje de humedad. Y con eso a mí me sirve para poder determinar cuánto es lo que yo necesito regar. Porque si el suelo, para poder crecer el cultivo, me dice necesita estar un 80% húmedo, yo tengo que mantenerlo con un 80% de humedad. De ahí para arriba, ¿cierto? Y no puedo estar bajo, porque si bajo de esa humedad del suelo, que necesita el cultivo para crecer, el cultivo no va a crecer, se va a secar. Entonces con eso yo voy determinando todos estos parámetros para poder determinar la tasa de riego. Y la tasa de riego, lógicamente, va a ser una lámina de agua que yo puedo transformar en volumen. Con la tasa de riego yo puedo determinar cuánto es el volumen de agua con la que necesito regar. ¿Estamos? Estamos casi listos, chiquillos. Nos faltan 8 diapositivas, estamos listos. Así que dejemos lo que queda para la próxima clase, porque nos vamos a meter con una planilla Excel que les quiero mostrar y que van a ver cómo en función de esa planilla se puede dimensionar el muro. ¿Ya? Que eso es lo último que quería mostrarles. ¿Vale, profe? Vale, profesor. ¿Les parece? Falta súper poquito para que terminemos el curso. 8 diapositivas, 10 diapositivas faltan. Entonces, vamos a determinar les voy a mostrar esa planilla y cómo se dimensiona el muro en función de los datos. Vamos a hacer un balance hídrico, ¿ya? Y cómo determinar el volumen, en este caso, de agua, y en función de eso determinar la altura del muro, ¿ya? Y estaríamos, y eso sería. Lo dejamos para otra clase entonces, chiquillos. ¿Vale, profe? Vale, profesor. Uy, se fueron todos, que eran 4. ¿Qué les pasó al resto? No sé. Arrancaron.
Pues no se quejen, no. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Yo creo que en 1 hora estaríamos listos el próximo miércoles. Así que les voy a subir el trabajo. Y necesito que hagan parejas. Coméntenle a sus compañeros. ¿Ya? En pareja, eso. En pareja el trabajo. Vale, vale. Sí. Organícense ustedes, porfa, mándense ustedes mismos un WhatsApp y comenten que voy a subir el trabajo, que va a ser en pareja, así que para que se vayan armando desde ya. Y la entrega es el 13 de diciembre. Recuérdeme la próxima clase, Álvaro, por favor, el tema de la planilla, porque se me va a olvidar, lo más seguro, el tema de la planilla. Y lo otro que les dije que íbamos a ver, el balance hídrico. Ya, si pueden me recuerdan. Y ahí terminamos el y les voy a subir el trabajo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Que tengan buena semana, término de semana, y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profesor. Vale. Gracias. Gracias. Profe. Chao, chao.